Muy buen día a todos. Agradezco el interés por esta plática que se titula Identificación de sistemas mecatrónicos mediante computación evolutiva. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Molina y vengo de la Academia de Informática de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero voy a dar una breve introducción acerca de los sistemas mecatrónicos y sobre el problema de identificación de sistemas. Posteriormente presentaré la metodología para identificación de sistemas con base en computación evolutiva. Posteriormente, mostraré esta metodología a través de un ejemplo en donde se identificará un sistema mecatrónico. Finalmente, concluiremos con esta presentación. Este tema se centra en el área de la mecatrónica, la cual se enfoca en el diseño de productos electromecánicos con base en la integración sinérgica de sus elementos, ya sea mecánicos, electrónicos, computacionales o de control. La mecatrónica busca que al menos uno de estos elementos esté optimizado para obtener un beneficio considerable. Gracias a la mecatrónica, actualmente podemos gozar de sistemas que nos ayudan a automatizar tareas, a realizar actividades que pueden ser complejas para los seres humanos, que pueden ser difíciles, que pueden ser repetitivas o que pueden implicar ciertos riesgos. Uno de los elementos fundamentales en el diseño de sistemas mecatrónicos son los modelos. Los modelos, a grandes rasgos, son representaciones o abstracciones de cualquier cosa. En particular, dentro de los sistemas mecatrónicos, los modelos van a ser representaciones matemáticas o computacionales, como las que tenemos en la imagen en esta diapositiva, que describen el comportamiento dinámico de estos sistemas o de los elementos que los integran, ya sean mecánicos, electrónicos o de control. Los modelos de sistemas mecatrónicos son importantes debido al uso que le podemos dar en esta área. En primer lugar, nos pueden facilitar el análisis completo del sistema mecatrónico, cómo se comporta en su totalidad, o cómo se comportan e interactúan los componentes que lo conforman, ya sean mecánicos, eléctricos o de control. Los modelos también nos van a ayudar a reducir costos y riesgos, ya que podemos realizar cualquier cantidad y tipo de prueba en una simulación antes de llegar a probar algo en el prototipo físico. Nos vayan a ayudar a agilizar el diseño y la sintonización de controladores. Podemos probar cualquier estrategia de control, cualquier configuración de un controlador, ¿sí?, tratando de que mejore el desempeño del sistema sin incurrir nuevamente en los costos y riesgos que este tipo de pruebas o este tipo de diseño implica al hacerse en el prototipo físico. Además, nos van a servir como base para el desarrollo de gemelos digitales, en donde podemos validar aún más cosas. Finalmente, hacen posible la optimización del comportamiento del sistema. Podemos averiguar cuál es su comportamiento al hacer mejoras o cambios en alguna de las partes que lo conforman, con el objetivo de mejorar los beneficios que otorga. La obtención de modelos de sistemas mecatrónicos suele ser una tarea que implica distintos desafíos o problemáticas. En primer lugar, los sistemas son muy complejos y mezclan conocimientos, herramientas o componentes de distintas áreas de la ingeniería. Entonces, modelar este comportamiento tan sofisticado puede ser bastante desafiante. Además, hay parámetros que poseen estos sistemas, parámetros dinámicos que no se pueden medir con facilidad. Ejemplos de ellos, pues los tenemos con la fricción o la inercia. Existe una vasta cantidad de modelos que se pueden utilizar para representar el comportamiento de sistemas, pero entre más simple sea el modelo, tiende a tener menos precisión al momento de generalizar el comportamiento del sistema. Además, es común que el comportamiento del sistema cambie con el tiempo o debido a las condiciones de trabajo. Por estas razones, el ajuste de los parámetros del modelo, de manera que generalice el comportamiento del sistema real, es una tarea difícil. En resumen,
El principal desafío es encontrar modelos precisos que sean capaces de generalizar la realidad, pero sin depender de simplificaciones excesivas ni de mediciones que pueden ser inalcanzables. Ahora, ¿cómo se obtienen estos modelos? Estos modelos se obtienen a través de un área de estudio que se conoce como identificación de sistemas. La identificación, de manera general, es un proceso mediante el cual se obtiene un modelo del sistema a partir de datos experimentales, de datos reales. Estos datos se utilizan para ajustar los parámetros del modelo de tal manera que éste sea capaz de reproducir su comportamiento. En la imagen que tenemos en esta diapositiva podemos observar un sistema que se ve como una caja negra que recibe entradas y otorga salidas. Lo que se busca es un modelo, puede ser matemático o puede ser computacional, como el que se ve en la parte de abajo de la imagen, el cual tiene distintos parámetros que pueden ajustarse, de tal manera que al recibir las mismas entradas que el sistema real, sea capaz de otorgar las mismas salidas. Existe una metodología general para identificar sistemas, la cual incluye 4 etapas como las que se ven a la derecha de la diapositiva. La primera de ellas consiste en medir señales de entrada y salida, pares de entradas y salidas, del sistema, ya sea en el dominio de tiempo o de la frecuencia. Posteriormente se selecciona una estructura de modelo. Puede ser una ecuación, puede ser un modelo matemático, una estructura que tenga parámetros ajustables que nos permiten generalizar el comportamiento del sistema real al ajustar esos valores. En la tercera etapa se aplica un método de estimación para obtener los valores de los parámetros de esta estructura. En la última etapa se evalúa si este modelo ajustado es adecuado para una aplicación en particular. A pesar de que existe esta metodología general, vale la pena mencionar que el problema de identificación de sistemas, en especial de sistemas mecatrónicos, es bastante complejo. Para identificar o ajustar estructuras de modelos de sistemas mecatrónicos, en este trabajo se muestra una metodología que está basada en computación evolutiva. Esta metodología incluye las etapas que se mencionaron anteriormente, iniciando por la medición de las señales de entrada y salida del sistema. En esta etapa se registran las señales de entrada y salida del sistema que está operando bajo diferentes condiciones para obtener los datos experimentales que se utilizarán en el ajuste de los parámetros de una estructura matemática o computacional. Como se puede ver en la imagen de abajo, el sistema se somete a distintas entradas. Como respuesta va a otorgar diferentes salidas. Cabe mencionar que las entradas no pueden ser de cualquier tipo. Las entradas deben elegirse de manera que sean capaces de excitar la mayor cantidad de comportamientos dinámicos en el sistema. Quiere decir que buscamos una señal de entrada que, en el caso, por ejemplo, de ese manipulador robótico que se ve en la diapositiva, le permita realizar la mayor cantidad de movimientos posible, ¿sí? Para que sea capaz de generalizar el modelo ese tipo de comportamiento. También es importante mencionar que las salidas se adquieren o estiman en un intervalo de muestreo de t. En la segunda etapa se selecciona una estructura de modelo. La estructura puede ser matemática, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o modelos en espacio de estados. También puede ser computacional en forma de modelos de aprendizaje automático o modelos de aprendizaje profundo, como las redes neuronales, que sea capaz de representar o generalizar adecuadamente el comportamiento dinámico del sistema. En particular, para los sistemas mecatrónicos existen leyes físicas que ya están bien definidas, bien estudiadas, y nos van a permitir obtener estructuras de modelo que representan adecuadamente sus comportamientos dinámicos, como lo que podemos observar en la imagen, en donde tenemos el manipulador robótico, un sistema mecatrónico,
y a través de un análisis cinemático y dinámico podemos obtener las ecuaciones de movimiento que se muestran hasta la derecha de la diapositiva. Esto nos lleva a la etapa 3, que consiste en aplicar un método de estimación para ajustar estos parámetros. En esta etapa en particular, dentro de la metodología que se está presentando, se utiliza el cómputo evolutivo para resolver un problema de optimización asociado a la identificación del sistema mecatrónico. Este problema de optimización se puede ver a la derecha y consiste en encontrar el vector P que contiene los valores de las variables ajustables del modelo que minimizan el valor de una función objetivo J. La función objetivo J nos indica el error o la diferencia que hay entre el comportamiento que otorga el modelo y el comportamiento que tiene el sistema real cuando ambos reciben las mismas entradas, como se puede ver en la imagen de la izquierda. De esta manera se buscan los parámetros de la estructura del modelo con los que se minimizan las diferencias entre su salida y la salida del sistema real. Esto cuando ambos reciben las mismas entradas. Vale la pena mencionar que el problema de optimización que se muestra a la derecha de la diapositiva puede llegar a ser muy complicado de resolver. Esto pues depende de distintas cuestiones como la cantidad de información recolectada sobre las entradas y salidas, la cantidad de parámetros que se deben encontrar y por supuesto el tipo de estructura de modelo que se está utilizando. Debido a estas dificultades, algunos optimizadores o solucionadores de este tipo de problemas, que están basados en gradiente o en derivadas de orden superior, suelen tener problemas para encontrar soluciones adecuadas. Por fortuna contamos con la computación evolutiva. La computación evolutiva se refiere a un área de la computación en donde se diseñan, implementan y aplican heurísticas cuyo funcionamiento está inspirado en el fenómeno de la evolución natural, según el neodarwinismo. En estos algoritmos o en estas heurísticas se utilizan poblaciones de soluciones y operadores que imitan a la evolución natural, como la selección, cruza y mutación, para mejorar iterativamente las soluciones originales y solucionar problemas de optimización que suelen ser muy complejos. Una definición de heurística la tienen debajo. Son técnicas computacionales estocásticas. Quiere decir que dentro de su funcionamiento tienen cierto grado de aleatoriedad que sirven para encontrar soluciones buenas a problemas de optimización sumamente complejos a un costo computacional asequible, sin garantizar su optimalidad ni su factibilidad. Lo único que sabemos de estas técnicas es que nos van a dar soluciones buenas, pero no sabemos qué tan buenas van a ser estas soluciones. En la última etapa, una vez que se soluciona el problema de optimización utilizando estas técnicas de cómputo evolutivo, podemos determinar si estas soluciones o estos modelos ajustados satisfacen las necesidades de una aplicación en particular. Para ello vale la pena realizar análisis estadístico en donde se determine si el error entre el modelo ajustado, el comportamiento del modelo ajustado y el sistema real es lo suficientemente pequeño o aceptable para utilizarlo con algún fin en particular. Por ejemplo, en la sintonización de controladores, en la realización de una simulación virtual de ese sistema o un gemelo digital, etc. A continuación, esta metodología de identificación basada en cómputo evolutivo se utilizará para determinar un modelo de un mecanismo de 4 barras. En primer lugar, se miden las señales de entrada y salida de este sistema mecatrónico. El sistema mecatrónico es el mecanismo de 4 barras que tienen en la imagen al centro de la diapositiva.
Este sistema se somete a la entrada que está a la izquierda, la cual se diseñó para excitar la mayor cantidad posible de dinámicas del sistema, y la salida que se adquiere durante un periodo de 10 segundos se observa del lado derecho. La salida incluye la posición y la velocidad angular de la manivela de este sistema. Los datos, vale la pena mencionar, que se registran utilizando un periodo de muestreo de 5 milisegundos. Posteriormente se selecciona la estructura del modelo. En este caso, utilizamos un análisis cinemático basado en bucles vectoriales cerrados y un estudio dinámico mediante el método de Euler-Lagrange. Con estos dos elementos logramos derivar una estructura matemática como la que se muestra del lado derecho. En la siguiente etapa se estiman los parámetros de esta estructura de modelo. Para ello, se establece un problema de optimización formal como el que se ve al inicio de esta diapositiva. El problema de optimización consiste en encontrar los parámetros del modelo. Estos parámetros incluyen longitudes al centro de masa y valores de inercias, de tal manera que la diferencia entre las salidas del sistema real y el modelo de sistema sea mínimo, cuando ambos reciben las mismas entradas. El problema de optimización se resuelve mediante el algoritmo de evolución diferencial, el cual tienen a la derecha de la diapositiva. Este algoritmo está basado en poblaciones de soluciones. Estas soluciones van evolucionando a través del paso del tiempo, a través de las generaciones, y se van a mezclar entre ellas a través de distintos operadores evolutivos. Primero, la mutación nos va a ayudar a crear nuevas combinaciones de las soluciones originales en la población. La cruza, por su parte, va a mezclar la información entre distintos individuos para generar nuevas alternativas de solución. Finalmente, la selección dentro de este algoritmo va a preservar exclusivamente las soluciones que son más aptas, aquellas soluciones que son capaces de solucionar de mejor manera el problema de identificación de parámetros. Este algoritmo evolutivo se utilizó debido a que posee varias características valiosas. Es un algoritmo simple, robusto y eficiente para optimización global y continua. En la última etapa se realiza la evaluación del modelo. Aquí se realizaron 30 ejecuciones independientes del algoritmo de evolución diferencial para solucionar el problema de optimización asociado a la identificación de parámetros del mecanismo de 4 barras. La razón de esto tiene que ver con la naturaleza estocástica del algoritmo. En este sentido, en cada una de las ejecuciones de evolución diferencial vamos a obtener diferentes conjuntos de parámetros del modelo, como se puede ver en la tabla de la derecha. Cada una de las combinaciones de estos parámetros genera un valor diferente de la función objetivo, como se muestra en la última columna de la tabla. Hay que recordar que la función objetivo nos representa el error entre el modelo simulado y la realidad. Entonces, de acuerdo con la tabla de la derecha, la mejor alternativa de solución es la que se obtuvo tras la segunda ejecución de este algoritmo. Si nosotros comparamos esta información con respecto a los valores reales de los parámetros dinámicos del mecanismo de 4 barras que tenemos en la tabla de la izquierda, nos podemos dar cuenta que los mejores parámetros estimados son muy similares a los reales. Hay pequeñas diferencias y el error dado por la función objetivo es un valor extremadamente pequeño. Como conclusiones de este trabajo, la identificación de sistemas mecatrónicos es esencial para entender, simular y controlar su comportamiento de manera adecuada. Los métodos tradicionales de modelado pueden tener limitaciones cuando los sistemas mecatrónicos son no lineales o altamente no lineales, lo cual sucede en la mayoría de los casos.
o cuando tienen parámetros que son difíciles de medir. La computación evolutiva es una alternativa eficaz que nos va a permitir ajustar modelos que son bastante complejos mediante un enfoque de optimización. Este método es flexible, robusto y se puede aplicar a distintos sistemas y estructuras de modelo, tanto matemáticas como computacionales. Los resultados obtenidos muestran que se pueden estimar parámetros de un sistema tan complejo como el mecanismo de cuatro barras con alta precisión, lo que permite mejorar el desempeño eventual en tareas asociadas a este modelo. Agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para recibir cualquier duda, comentario, sugerencia acerca de este tema al correo que tienen en la diapositiva presente.